con la mesa de debate número 10, esto en el marco de la reforma judicial del seminario que organizó la Escuela Libre de Derecho. Como participantes en esta mesa tenemos al magistrado Wilfrido Castañón, también al maestro Rubén Darío Fuentes y asimismo al doctor Bruno Refugio Carrillo. La mesa tendrá primero una ronda de 10 a 12 minutos. Yo les iré dando la palabra. Creo que dentro de, digamos, de sus intervenciones, tratar de ajustarse al tiempo que les estamos proponiendo. Y en cuanto acabemos con la primera ronda, yo les abriré un espacio para que se haga una segunda de 7 a 8 minutos y posteriormente podamos seguir con las preguntas que nos plantee la ciudadanía, o ya sean los abogados y abogadas postulantes. Empiezo con el magistrado Wilfrido, en el cual leeré un poco de su trayectoria como magistrado. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, además de contar con un máster de Derecho Civil y Familiar impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, tiene una trayectoria jurisdiccional muy destacada. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito y magistrado en diversas circunscripciones. Además de esto, fue visitador general del Consejo y director del Instituto de la Judicatura Federal. En el plano académico ha impartido un sinnúmero de clases y conferencias en distintas universidades, ya sean nacionales e internacionales, destacando la Universidad Panamericana, el ITAM, así como el Instituto de la Judicatura Federal en un plano nacional. Actualmente es magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito en la Ciudad de México. Adelanto, magistrado, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Para mí es un honor intervenir en esta pequeña plática con relación precisamente al Instituto de la Judicatura Federal. Le quiero agradecer al rector de la Facultad de Derecho, de la Libre de Derecho, don Ricardo Silva, que le tengo gran estima, y al maestro Arturo Ramos Sobarzo. Me invitaron a intervenir y yo acepté en este tema porque en la actualidad se tiene la posibilidad de integrar, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta plática, una escuela federal perfectamente bien delimitada, con todos los cursos necesarios, pero se requiere una transformación y una adaptación precisamente a la reforma judicial que se está planteando. Yo quisiera darles el parangón para que veamos. Yo nunca pensé que la escuela judicial llegara a tener una trascendencia brutal en el Poder Judicial, a grado tal de que no pueda moverse alguna de sus entrañas, vamos a llamarle así, sin que todo pase por el Instituto de la Judicatura Federal. Y ahora más, con estas disposiciones y con esta reforma que se pretende lograr a nivel federal. Yo les quiero recordar que el Instituto de la Judicatura Federal fue fundado allá un 30 de diciembre de 1977 por la Suprema Corte. Nunca se concibió precisamente el instituto como una escuela judicial, incluso se aclaró que no era una escuela judicial, sino que era como un instituto para impartir cursos. Después en ese momento, su primer director, y a mí me da mucho orgullo decirlo, precisamente fue don Mariano Azuela Rivera, allá en ese año de 1978, estando como presidente de don Agustín Telles Cruces. Posteriormente a ello, me refiero a estas dos personas, incluso al otro que voy a mencionar, del señor ministro, don Arturo Serrano Robles, que viene a constituir una institución en el Poder Judicial Federal
que tomó las riendas del instituto cuando ya estaba jubilado, y por virtud de esa dedicación que tuvo, se empezó a formar la escuela judicial. Cuentan precisamente que fue quien estableció el primer curso de especialización en materia de amparo, y que el único maestro que lo impartía era precisamente el señor ministro, no habían otros. Entonces así empezó el instituto, pero fue tan rápido su crecimiento. Bueno, estamos a 42 años de la constitución del Instituto de la Judicatura Federal. Este curso que implantó el señor ministro duraba 6 meses y en 1992 se amplió a 1 año, ¿verdad? En 1994 se le cambia el nombre al Instituto de Especialización Judicial por el nombre de Instituto de la Judicatura Federal y se le cataloga como un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Si analizamos los tiempos, veremos que 17 años después se dio un cambio de nombre y el cambio de nombre a la actualidad han pasado 27 años y ahora se le pretende cambiar el nombre por Escuela Federal de Formación Judicial. Entonces, el instituto ha tenido en el transcurso del tiempo un desarrollo de carácter progresivo y definitivo. Todos los directores que ha tenido el instituto han sido personas, me excluyo obviamente de ello, sumamente capaces, dedicados completamente a la función judicial, con una trayectoria docente increíble, materia de un respeto absoluto. Entre ellos, incluso, estábamos platicando hace rato, estuvo don Leonel Castillo González, muy amigo mío, ¿verdad? Y otros más, don César Esquinca Muñoa, etcétera, ¿verdad? El instituto precisamente viene a constituir en la actualidad la puerta angular de la capacitación judicial. Y enfatizo mucho en este punto porque es precisamente la piedra angular de la capacitación judicial. Es decir, nada puede suceder en el Poder Judicial si no pasa por el instituto. Algunos compañeros me han dicho ahorita, no, espérate, el intendente, la secretaria particular, el chofer, no entran dentro de esa categoría de hacer exámenes, ¿verdad? Y efectivamente tienen razón, pero la pretensión actual es de correr la carrera judicial hasta lo que se le denomina el oficial judicial en lugar del oficial administrativo. Estamos precisamente en este tipo de reformas. Yo vengo a platicarles parte de la reforma y les vengo a comentar cómo está el Instituto de la Judicatura Federal en la época en la que yo estuve al frente de esa institución, honrosamente al frente de esa institución, ¿verdad? El Instituto de la Judicatura Federal es un aparato docente muy grande, tiene unas instalaciones preciosas, ¿verdad? Muy dignas de la carrera judicial y de los miembros del Poder Judicial Federal. Cuenta aproximadamente en sede central con 140 y tantos elementos y en las extensiones del instituto aproximadamente con 89 miembros. ¿Qué pasa con el instituto de la Judicatura Federal? Ahora Escuela Federal. Todos los directores que van llegando progresivamente, que no tienen un término para su nombramiento, sino que son designados por el presidente de la Suprema Corte y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les nombra y periódicamente, sucesivamente, hay la costumbre de que van muy ligados con cada presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas veces no es así, se ha prolongado nombramientos de alguno de ellos en esa manera. El Instituto de la Judicatura Federal está dividido, llamémosle así, por secretarías técnicas. Y esas secretarías técnicas se dedican a realizar
cursos y a formar precisamente las gentes que van a intervenir en los juzgados y en los tribunales colegiados de circuitos. Recordemos que el instituto es la llave por el cual podemos entrar a un juzgado federal o a un tribunal colegiado de circuito. Desgraciadamente hay un factor de que la organización interna del Instituto de la Judicatura Federal no está consignada expresamente en un reglamento que establezca las funciones de cada uno de los miembros que están desempeñando el cargo, de tal manera que las secretarías técnicas, las direcciones generales, son cambiantes de acuerdo a cómo vaya, o cuando llega un director puede moverlas, puede cambiarlas, acorde como son las necesidades respectivas. Yo en ese aspecto creo que ahora que tenemos la oportunidad de modificar, llamémosle así, la escuela federal, porque hay que atribuirles funciones novedosas, hay que estructurar nuevamente exámenes que verdaderamente vienen a ser muchísimos que va a realizar la escuela judicial. Tenemos la oportunidad de reglamentar todo la función que tiene precisamente el instituto, ahora escuela federal. Son alrededor de 17, precisamente, las secretarías, direcciones generales que se establecen en el instituto. Todas trabajan muy bien, están con gente muy capacitada, se realizan exámenes regulares. A mí me tocó organizar un examen para magistrados federales. Afortunadamente se realizó felizmente y fueron nombrados muchos magistrados federales. Entonces, esto nos lleva a que la actual ley de carrera judicial que está propuesta para el efecto de que se apruebe, reglamente y le dé a través de ella misma una gran seguridad y confianza al Instituto de la Judicatura Federal. ¿Y por qué digo una gran confianza? Porque si ustedes analizan la propuesta expresa de los artículos de la ley de carrera judicial, voy a hablar sobre eso, pero es necesario que yo lo diga ahorita, que se le da la función de realizar al instituto la primera etapa del concurso para jueces y magistrados federales. Pero ahí mismo se dice que tiene la posibilidad de formular y resguardar los reactivos correspondientes, lo que provoca una confianza legislativa que se le otorga al instituto precisamente para proceder de esa manera, dado los acontecimientos que ustedes conocen, ¿verdad? Voy a empezar a decirles que esta reforma, la reforma constitucional que se propone y que ya fue aprobada el 27 de noviembre de 2020 por la Cámara de Senadores y la de Diputados el 15 de diciembre de ese mismo año, y actualmente anda precisamente circulando en la legislatura de los estados, teniendo ya prácticamente la aprobación de 10 de ellos. Todavía no se alcanza la mayoría que se requiere. En esta reforma, el artículo 100, que es el que nos viene interesando a nosotros, sufre precisamente una reforma, sobre todo en el nombre del instituto actual. Se le cambia el nombre por Escuela Federal de Formación Judicial. Se dan también, así, nuevas atribuciones. Se le otorga al instituto la posibilidad de formular procesos de formación y capacitación que ya lo tenía, pero ahora se hace más patente, y la actualización de personas en el ámbito jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial Federal y órganos auxiliares. Hay una cosa muy importante
en esta reforma constitucional que no podría yo comentarlo, vamos a decirle así, de una manera definitiva, porque no conozco los pormenores del Instituto de la Defensoría Pública. Sin embargo, si lo analizamos, esta reforma se puntualiza a nivel constitucional que será el instituto o la escuela federal la que va a realizar los exámenes de oposición de los defensores públicos y los asesores jurídicos del instituto, ¿verdad? Quiero hacerles notar de que la capacitación de los miembros precisamente de la Defensoría Pública la venía haciendo desde hace tiempo el Instituto de la Judicatura Federal, pero ahora se le pasa definitivamente ese tema al Instituto de la Judicatura Federal, pero para que se hagan examen, para que puedan ser nombrados este tipo de abogados que aspiran precisamente a un puesto de defensor público correspondiente. Prácticamente el Instituto de la Defensoría Pública se dedica en un momento dado ya a la organización y funcionamiento de los defensores públicos. Antes esta función de exámenes lo tenía en la Defensoría Pública y su comité respectivo. Aquí tenemos un punto fundamental de que van a haber exámenes periódicos para ese efecto. Y entonces empezamos a ensanchar al Poder Judicial Federal a través del instituto correspondiente, hoy Escuela Federal. Otro de los puntos que a mí me parece sumamente importante, trascendental, se los comento porque yo estoy en materia civil y todos los que la trabajamos tenemos un aspecto doloroso, ¿verdad? Un aspecto de suplencia absoluta de la deficiencia de la queja en materia familiar. Y hemos visto, desgraciadamente, en el transcurso del tiempo, que los conflictos familiares, sobre todo de los menores de edad, la paternidad, la custodia, las pensiones alimenticias, son temas muy enconados entre las partes y sobre todo que no se tiene posibilidad económica de defensa. Y entonces esta disposición de atribuirles a los defensores públicos la obligación precisamente de asesoría en el amparo en materia familiar es una reforma muy buena que se propone con relación a los defensores públicos. Yo lo enfatizo de esa manera porque nosotros desempeñamos esa labor de suplencia de la queja de manera absoluta por disposición expresa de la ley de amparo. Pero esa asesoría que debe dársele a esas personas de la elaboración de las demandas, de formular los agravios, los conceptos de violación, etcétera, va a caer en la defensoría, los defensores públicos. Y aquí viene el aspecto fundamental, la capacitación de esos defensores. Se requiere precisamente gente que tenga una vasta capacidad y que tengan precisamente ese conocimiento del juicio de amparo. Ustedes saben que el juicio de amparo se ha dicho que es elitista, no porque cueste mucho, sino porque su conocimiento absoluto requiere mucho tecnicismo, normalmente, ¿verdad? Y los abogados que lo practican precisamente se jactan de ese tipo de circunstancias. Decía el ministro Góngora Pimentel que había que pasar en ese entonces 18 causales de improcedencia y las que resulten de la ley para el efecto de poder llegar a ver si me van a conceder o me van a negar la protección constitucional, ¿verdad? De esa calaña es el juicio de amparo. Bueno, ¿cuánto? Entonces, esos puntos fundamentales son los que quiero destacar ahorita como ejes centrales de la reforma constitucional, porque esos son las dos posibilidades, la capacitación, la nueva capacitación que tiene que dar el Instituto
de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial Federal, le dicen ahora, ¿verdad? Y precisamente la provocación de los exámenes de aptitud para ser defensores públicos. Ya quisiera yo después entrar y comentarles ya la reforma, cómo se está proponiendo en la ley de carrera judicial, que ya está estructurada, pero no sabemos cuándo va a entrar en vigor y conforme a los artículos transitorios, de qué manera en un momento dado se va a provocar este tipo de circunstancias. Hay aspectos en esta ley muy trascendentes, muy importantes, que van a provocar precisamente, como yo pienso, que nazca una nueva escuela federal. ¿Qué quiere decir? Que es tanto el quehacer que va a tener que hacer la escuela federal que se tiene que reestructurar todo. Lo admiro y lo respeto muchísimo al actual director y le va a tocar una labor fuerte, pero muy, muy hermosa de la reestructura precisamente de todos los cursos, de todos los programas que se tienen que establecer precisamente para cumplir con la función esencial que se busca precisamente a través de esta reforma constitucional. Es decir, la investigación, la formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial Federal. Y que ahora ya tiene que ser completamente efectiva. Yo quisiera pararme ahí y en la segunda etapa seguimos. Muchas gracias, magistrado. Y justamente pues resaltar la importancia de, como bien decía, ¿no?, de la formación judicial, que no es poca cosa como introducción a nuestra mesa, que sería la nueva escuela de formación judicial, ya que en ese sentido, pues como usted mencionó, el instituto pues ha tenido un desarrollo progresivo y en ese sentido podemos ver cómo después de 17 años pasó a ser un órgano auxiliar del Poder Judicial y ahora actualmente para ser la nueva escuela de formación que justamente la doctora Loreta Ortiz nos comentaba a través de Twitter que esta ley ya había sido aprobada y pues bueno, esto nos queda como dato de la interesante charla que nos acaba de proporcionar sobre pues esta nueva formación que se le va a dar a la judicatura y pues abonando, ¿no?, los temas que usted mencionaba sobre las defensorías que son fundamentales tanto para los defensores y así también para coadyuvar con las partes en los procedimientos, ya sea materia familiar, materia civil, y para que obviamente puedan defender, ¿no?, de una manera efectiva tanto a la víctima como pues obviamente ya sea a los menores de edad y a otros grupos que se encuentran en situación de desventaja. Muchas gracias y le damos la palabra al maestro Rubén. Me permito leer su síntesis curricular. Él es el egresado de la Universidad Michoacana y cuenta con una maestría en la Universidad Panamericana, además de tener un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y de razonamiento probatorio en la Universidad de Girona. Asimismo, cuenta con una especialidad en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial y dentro de esa institución se ha desempeñado como oficial judicial y administrativo, actuario, secretario de juzgado y secretario auxiliar y de estudio y cuenta dentro de la sala superior. Como docente ha impartido también cursos y conferencias entre otras materias. Cabe destacar la metodología para la solución de problemas jurídicos y argumentación e interpretaciones. Y esto, bueno, se desempeña también en la especialidad o curso básico de formación para secretarios del Poder Judicial. Actualmente es juez de distrito. Adelante. Muchas gracias, Daniela.
Es para mí un honor y debo agradecer a la Escuela Libre de Derecho, comenzando por quien le cabeza, Ricardo Silva, y también al doctor Arturo Ramos Obarzo por la confianza depositada en mí para este día charlar, como dice el magistrado Wilfrido Castañón León, del que también me honro de formar parte de esta mesa, junto con el doctor Bruno Carrillo Medina, acerca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Los puntos sobre los que yo me centraré en este tiempo que me corresponde intervenir serán básicamente en directrices que deberán o que considero yo que deben ser importantes para el desarrollo de una nueva escuela de formación judicial para el Poder Judicial de la Federación. Debemos tener presente, ya por los antecedentes que nos ha dado el magistrado Wilfrido Castañón León, que todas esas características que ha tenido la escuela judicial la han hecho una de las más relevantes en todo Iberoamérica. No solamente por su tamaño en cuanto a instalaciones en sede central, en cuanto a extensiones, aulas a lo largo y ancho del país, sino también por la cantidad de destinatarios que hay, potenciales y aquellos que han sido sus alumnos y que han pasado por sus aulas, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego como profesores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no es para menos también hablar de juzgadores, magistrados federales, juzgadores federales y también al personajes de la academia a nivel nacional e internacional con una gran relevancia. El día de hoy, bajo esta premisa, yo quiero hacer énfasis en que será muy importante para que haya un éxito dentro de la nueva Escuela Federal de Formación Judicial, tener estar concentrados precisamente en lo que debe ser la pedagogía a seguir para llevar a cabo cada uno de los diferentes programas. Desde luego debemos nosotros tener en cuenta que estos programas se encaminan a diferentes perfiles. No es lo mismo impartir un curso de acceso al Poder Judicial de la Federación en uno de los primeros niveles de la ahora nueva, podríamos decir, carrera judicial, que impartirlo para personas que buscan acceder a un cargo de juzgador. Para ello, pienso que debemos al día de hoy tener en cuenta los beneficios y solo quiero dejarlo enunciado porque el tiempo es breve, que nos da la educación colaborativa. Una educación colaborativa que sea para el trabajo, versátil y en equipo, con uso de tecnologías como aliadas. Al día de hoy, el Poder Judicial de la Federación ha sido una de tantas instituciones que ha tenido que asumir el uso de tecnologías en forma creciente con motivo de la contingencia sanitaria. Y entonces no ha sido solamente una propuesta, la educación virtual, que desde luego antecede a esta contingencia dentro de la escuela judicial o instituto de la Judicatura Federal, pero su uso masivo se ha proyectado precisamente en fechas recientes con motivo de la contingencia sanitaria. No es nuevo, pero se presentó ya como una necesidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si deseamos crear un modelo de educación colaborativa, versátil y que fomente el trabajo en equipo, precisamente deberá utilizar a la tecnología como aliada. Un poco a qué me refiero con esto. Debemos entender que nuestro país es complejo y la gran cantidad de casos que se atienden dentro del ámbito del Poder Judicial de la Federación
también lo es. En primer lugar, está regida por los diferentes tipos de asuntos que se ventilan de acuerdo a la competencia material de cada uno de los órganos jurisdiccionales. El magistrado Wilfrido Castañón ya nos mencionaba la materia familiar dentro del área civil y con especial relevancia refiriendo a la suplencia de la queja. Así tenemos también relevancia del derecho en materia migratoria en algunas entidades federativas. Podría yo citar en forma relevante algunos casos que se han resuelto en Chiapas, al sur, o en Chihuahua, con una sentencia del juez Arturo González Ferreiro en materia migratoria. Y con eso solamente doy un ejemplo acerca de la variedad que hay de casos sin tomar en cuenta el gran mosaico, el gran crisol que compone todos los tribunales y juzgados al interior de la Ciudad de México y dentro de los cuales se resuelven de las más diversas materias. Entonces, con eso me refiero yo a que debe ser una educación versátil, una educación versátil y adaptativa, que fomente el trabajo en equipo, porque precisamente para hacer frente a esta tarea ingente, a esta gran tarea de la administración de justicia en el Estado mexicano, es imposible que se pueda llevar a cabo dando relevancia únicamente a un nivel dentro de los diferentes cargos que conforman un equipo de trabajo dentro de un órgano jurisdiccional. No podemos tener una visión que sea, que vea únicamente a los juzgadores como centro, tampoco otra que vea únicamente a los secretarios o secretarios de estudio y cuenta o secretarios proyectistas, de acuerdo a la nueva nomenclatura de juzgados o de tribunales, como único centro, o a los oficiales administrativos. Una educación judicial que sea eficaz debe ser incluyente. Debe ser incluyente, además de versátil. Y por esa misma razón, considero que también pudiera servir como aliado contar con un departamento, con un área dentro de la nueva escuela de formación judicial, de innovación y de diseño. La mayoría de los institutos, universidades, cuentan con áreas de innovación y diseño que muchas veces la identifican con la I latina, el signo de más y la D. Es muy común y se requiere precisamente porque el desarrollo que actualmente se vive con relación a los derechos fundamentales, su tutela, e inclusive a cuestiones que nosotros considerábamos inamovibles, como son el procedimiento, se encuentran en una dinámica y en una transformación trascendental, como ya lo hemos podido experimentar en la materia penal y recientemente en la materia laboral. Una perspectiva de ello, pues, es que no debemos dudar que en un tiempo no muy lejano se incorpore el derecho civil, así como ya lo ha hecho el derecho mercantil. Por esa misma razón es que necesitamos tener un estudio claro acerca de las diferentes perspectivas y de la dirección en la que va nuestra sociedad. Precisamente con ello abordo un tercer punto. Y con ello es algo a lo que denominaré transversalidad en la educación. Al referirme a la transversalidad en la educación, no estoy haciendo otra cosa distinta más que algo que ya se esbozó con diferentes directores de la Escuela Judicial, incluyendo el aquí presente magistrado Wilfrido Castañón León, en donde se ha considerado que la formación judicial requiere ser integral y requiere conocer diferentes puntos de vista y requiere conocer precisamente el entorno
el contexto en el cual se desarrolla cada uno de los juzgadores y quiero hacer énfasis, no solamente los juzgadores, sino cada uno de los miembros de un equipo de administración o de impartición de justicia dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implica ello? Pues que siempre es recomendable que cada uno de los miembros o aspirantes a pertenecer al Poder Judicial de la Federación, porque precisamente una de las directrices para la gran reforma judicial es la inclusión de la sociedad al interior del Poder Judicial de la Federación, es decir, un Poder Judicial que no se encuentre cerrado dentro de su desarrollo, sino que sea un Poder Judicial de la Federación que tenga las puertas abiertas, no solamente para promover un juicio, sino también para aspirar a pertenecer y formar parte de su equipo, si es que así se demuestra tener las habilidades, los conocimientos, las aptitudes. Y por eso es que se constituye, dándole completamente la razón con la experiencia que lo avala al magistrado Wilfrido Castañón León, de la importancia de una escuela de formación judicial por la que pasan los grandes eventos dentro de la vida de un servidor público al interior del Poder Judicial de la Federación y los grandes eventos en consecuencia para el Poder Judicial Federal y que le permiten trabajar y proponer, desde luego, un servicio que sea cercano a la gente, un servicio que sea innovador y que sea solvente en cada uno de cada una de las tareas que emprende. Por tanto, necesitamos estar también capacitados o contar con nociones de diferentes disciplinas o de diferentes áreas. No me refiero en un alto grado de especialización al decir que lo requerimos en la matemática, en la ciencia, en la cultura. Me refiero a elevar el nivel de cultura media o al menos lograr un buen nivel de cultura media dentro del juzgador para que precisamente cuente con esa sensibilidad que le permita decidir y no solamente decidir, sino actuar en cada una de las fases en las que es un agente de cambio dentro de la sociedad y dentro de un juicio con las mejores herramientas. Un juez o un juzgador con una buena cultura media, así como un equipo de trabajo dentro de un órgano jurisdiccional con una buena cultura media, sabrá realmente que las conclusiones de un perito no son una verdad absoluta necesariamente. Un juez o un equipo de trabajo dentro de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación también deberá entender cuáles son las principales formas de medir el nivel de desempleo, el nivel de ingresos y también para entender precisamente las repercusiones que ello puede tener en el entorno en el cual está resolviendo. Precisamente con esta transversalidad se logran ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas competencias que nos permiten una formación en contexto que aquí va otro punto importante que no debe perderse de vista y que es una formación mediante la práctica. Tradicionalmente, y no solamente me refiero a la escuela judicial, al Instituto de Especialización Judicial, a las necesidades que tendrá a la ahora escuela de formación judicial, de formarse en la práctica, sino que debemos recordar nosotros que la clínica no nació en el ámbito de la medicina hace siglos. La clínica nació en el ámbito judicial, en el ámbito de la formación de aquellos que habrían de decidir impartiendo o diciendo el derecho a través de la jurisprudencia.
Entonces, al día de hoy no podemos abstraer una buena educación en materia judicial de la práctica. Y precisamente al día de hoy, dentro de la escuela judicial, podemos encontrar algo que es un esfuerzo para tratar de formar en la práctica, como es un nuevo programa de tutorías a través del cual se va asesorando o se asesorará dentro del curso de formación para secretarios del Poder Judicial de la Federación en la elaboración de los proyectos de sentencia, que es una de las actividades, diríamos, nodales o centrales dentro de cada órgano jurisdiccional. Definitivamente un papel relevante es aquel que realizan los secretarios en la elaboración de proyectos de sentencia. Inclusive debemos valorar su participación también en el trámite de los diferentes tipos de procedimientos en cada una de las materias que son competencia en los órganos jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ya para concluir, quiero decir que administrativamente hay algunos retos también para la nueva escuela de formación judicial y que también debe buscarse una educación que sea adaptativa de acuerdo al perfil de cada uno de los funcionarios. Es decir, debemos entender que la formación judicial sería un guante que debe adaptarse a los diferentes tamaños de manos que hay. No debemos forzar a una sola medida de guante todas las diferentes tallas y formas de manos, pero sobre eso ahondaré más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, destacar justamente lo que usted comentaba de la educación colaborativa, versátil y adaptativa, las cuales pues son obviamente fundamentales para la capacitación judicial y obviamente esta debe ir acompañada por el uso de tecnologías, además de contar con estrategias de innovación. En este tema también llama la atención lo que nos comentaba sobre la emergencia sanitaria y obviamente ahorita en tiempos de pandemia se ha dado prioridad a este tipo de impartición del aprendizaje, todo a través de redes sociales, internet y justamente pues aquí nos demuestra, ¿no?, el concepto que nos decía de transversalidad en la educación para destacar pues que esta a través de los medios digitales se ha retroalimentado y se ha estado formando, como bien lo decía, incluyendo a la ciudadanía obviamente en los cursos y capacitaciones que se han hecho por parte del Poder Judicial de la Federación. Bueno, vamos a seguir con el doctor Bruno Refugio Carrillo Medina. Me permito leer su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana Campus Torreón. También es doctor por la Facultad de Derecho y Criminología de la misma universidad. Laboró en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y fue designado consejero electoral por el Distrito Quinto del entonces Instituto Federal Electoral. Fue secretario de Estudio y Cuenta y instructor en el Tribunal Local. Además, fue coordinador regional del Centro de Capacitación Judicial Electoral de la Sala Monterrey. Ha sido docente en la Universidad Regiomontana, tratando temas de derecho en amparo y penal. Actualmente también se desempeña como profesor en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. También fue coordinador académico de la subdirección de posgrado de esta facultad. Actualmente es titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral Local. Le cedo la palabra, doctor.
Una disculpa, no quería interrumpir a los que me precedieron en el uso de la palabra, por eso tenía el micrófono apagado. Pero muchas gracias, maestra Daniela Arellano, por tu presentación tan amable. Y bueno, agradecer también al rector Ricardo Silva por el espacio académico para este tipo de temas que son tan relevantes para el futuro jurídico y judicial de nuestro país. La noticia que nos acaban de dar es muy buena sobre la declaratoria de constitucionalidad de la reforma. También quiero agradecer al maestro Arturo Ramos Obarzo, del quien recibí la invitación para participar en esta mesa, y también un gusto y placer compartirla con el magistrado Wilfrido Castañón León y con el juez Darío Fuentes Reyes, que me han enriquecido de alguna manera incluso la posibilidad de lo que puedo comentar de una manera pues muy, digamos, sintética, humilde, ante lo que ellos han compartido ya. Este es un ejercicio que podríamos decir desde la academia, que es donde yo me pretendo situar, pues de una perspectiva de derecho que genera la posibilidad de observar qué va a venir en la reforma que debe de acompañar a la reforma constitucional, la reforma legal que debe de acompañar a la reforma constitucional, un ejercicio de una derecho prospectivo, ¿no? Que genera de alguna manera a partir de los insumos que el propio Poder Judicial de la Federación ya ha establecido y que hizo suyos tanto el Ejecutivo y prácticamente también el Poder Legislativo, la posibilidad de, entre otras cosas, fortalecer en términos institucionales a lo que es y era el Instituto de la Judicatura Federal. Es una institución que tiene un prestigio bastante reconocido a nivel nacional y que dentro del Poder Judicial, pues también de alguna manera el reconocimiento respecto a sus contenidos, respecto a su profesorado y a las temáticas que han desarrollado a lo largo de su historia, ¿no? En ese sentido, la idea de robustecer al instituto, ahora denominándosele Escuela de Formación Judicial, pues sí genera un contexto de mayor alcance, me parece a mí, que permitirá, desde luego, en un contexto que también debe de ir hacia el ámbito de los abogados postulantes, hacia la ciudadanía en general, hacia el entorno académico, hacia las universidades, la posibilidad de tener una aproximación mucho más dinámica que permita de alguna manera contribuir en ese fortalecimiento institucional que se está proyectando desde la reforma constitucional. Yo qué pretendo comentar después de escuchar a los compañeros de esta mesa que de forma tan clara han planteado en un contexto muy amplio lo que representa el Instituto de la Judicatura. Bueno, ¿por qué? Una primera pregunta sería, ¿por qué una escuela judicial? Si ya tenemos un Instituto de la Judicatura, ¿no? Me parece una pregunta interesante que refiere un cambio, una transformación de un ente que era un auxiliar en el ejercicio de la actividad de capacitación, de formación y de adiestramiento, por decirlo de alguna manera, también en ciertos ámbitos del personal del Poder Judicial de la Federación, hacia temas más de orden propios de la judicatura, ¿no? Una escuela judicial representaría en términos significativos, pues la transformación en un ente académico, pero exprofeso para la judicatura. Y en ese sentido creo que es un avance que de verse reflejado en las normas secundarias ayudaría en buena medida al mejoramiento de ese fortalecimiento institucional que ya tiene el reconocimiento de la institución. Los aspectos que se presentan en el proyecto de reforma a las leyes, tanto de la ley orgánica y las subsecuentes que puedan relacionarse, pues refleja esa inquietud, ¿no? En todo caso, ¿por qué una escuela judicial? Porque desde luego pretenderíamos conocer qué tipo de juez, qué tipo de funcionario judicial queremos que existan en el Poder Judicial de la Federación. Ya se ha mencionado aquí que llevan una tarea fundamental, primordial en la solventación de conflictos que puedan presentarse entre la sociedad y entre el Estado, ¿no?
el tener competencias tanto en materia de juicio de amparo, competencias en materia ordinaria de las diferentes ramas del derecho, en materia electoral, bueno, que ese tiene su propia escuela judicial en materia electoral, pero que de alguna manera reflejan esa aspiración a ir hacia una perspectiva en la cual busque consolidarse de alguna manera lo que en la sociedad tenemos como una aspiración de nuestra judicatura, que es no solamente un juez, un magistrado, un secretario estudio y cuenta, un actuario que lleve a cabo sus actividades de manera profesional, sino que también busque hacerlo, como muchos de ellos ya lo realizan, con una perspectiva de excelencia, ¿no? Una perspectiva de excelencia que de alguna manera son también principios éticos que el juzgador tiene como una guía o una línea que debe de seguir en sus actividades. Desde esa situación de buscar la excelencia en el Poder Judicial de la Federación en todos sus niveles de carrera judicial, incluyendo también, desde luego, a los magistrados y jueces, que muchos de ellos, como les digo, lo practican ya, pero que también sería una expectativa de generalización más amplia, implicaría luego preguntarnos qué tipo de formación requeriría este tipo de funcionario público, ¿no? Hay una expectativa importante respecto a tener una carrera judicial sólida que genere ámbitos de una especie de pues de una escuela de carrera que ya refleje una estabilidad mucho más amplia de los integrantes del Poder Judicial, pero con una objetividad mayor en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Entonces, la formación que requiere, ya lo dijo el juez, desde luego con una perspectiva de transversalidad, que desde luego desarrolla un papel que no solamente se cierra a una perspectiva judicial interna, sino que también se amplía hacia el insumo que recibe de la sociedad, que es justamente los conflictos que se le someten a su consideración. Bajo ese punto de vista, entonces la formación debe de incluir una relación dinámica también con la academia y con la sociedad misma, que permita incluir en sus contenidos, a la hora de que evidentemente ya se reflejen estos en la legislación secundaria, pues una manera, en principio yo diría, de mayor claridad, de mayor transparencia respecto al, por ejemplo, el comité académico, ¿no? Que forma parte importante y que de alguna manera participa en la elaboración de contenidos conjuntamente con los entes internos, ¿no? ¿Qué tanto son escuchados y qué tanto también refleja una pluralidad de escuelas de derecho, ¿no? Cada una de las escuelas de derecho que existen en este país, pues refleja una perspectiva que puede variar de acuerdo a los sujetos que la integran, ¿no? Entonces, esa idea de transversalidad también refleja las condiciones sociales que tenemos hoy en día, ¿no? En un contexto, digamos, posmoderno, donde la cultura predominante ya no lo es tanto, donde las condiciones de exigencia social empiezan a ser mucho más escuchados por la propia sociedad y por la judicatura, desde luego, al grado de transformar condiciones de neutralidad, de imparcialidad, que se sujetaban, por ejemplo, a una perspectiva de solamente ver lo que existe en el expediente, a tomar en consideración, desde luego, protocolos de protección de grupos vulnerables, ¿no? ¿Y cómo saber cuáles son realmente los grupos vulnerables? Bueno, eso refiere de alimentarse desde la sociedad, desde la academia, para conocer el contexto en el cual cada grupo refiere vulnerabilidad en todos sentidos, o grupos desventajados, que estos pueden irse de alguna manera modificando conforme el tiempo, la sociedad y la acción política empieza a cumplir con las resoluciones judiciales que obligan a tomar en consideración el género, la edad, la condición social, etcétera, etcétera, al momento de tomar ciertas decisiones. ¿Y eso para qué? Pues bueno, desde luego eso ayudaría a tener un poder judicial integral, un poder judicial
que observe la problemática desde una perspectiva holística. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues simplemente que no sea un condicionante, pues un poco la visión judicial interna de quien tome la decisión o del secretario que coadyuve en la elaboración de una sentencia, sino que se retome de alguna manera desde una idea de constitucionalismo democrático, pues un diálogo institucional, tanto con otros tribunales, con ese diálogo entre judicaturas, bueno, pero también un diálogo, dice algo también el juez muy interesante, sobre la apertura que debe de tener la judicatura hacia no solamente la interposición de pues, demandas, sino que también la posibilidad de tener de alguna manera un diálogo con la propia sociedad, ¿no? Una democracia dialógica, una democracia que se vea reflejada también en la funcionalidad del tribunal. La idea de justicia abierta, por ejemplo, ¿no? El reflejo de tener mecanismos que el usuario, hoy en día con la cuestión de la pandemia, pues estos se han tenido que incrementar, desde luego con el uso de tecnologías, pero que vaya un poco más allá de ello, ¿no? Y para eso se requiere de una formación que tome en cuenta este tipo de contenidos que ayudan en buena medida en la reflexión de inclusión que deberíamos de tener al respecto. Entonces, una formación, desde luego, transversal que tome en cuenta también a la ciudadanía y no sea como en el pasado, pensar que únicamente el juez debe de abstraerse de la realidad para tomar su decisión propia. Desde luego, él tiene la responsabilidad, él es el que puede caer, por ejemplo, en error judicial, ¿no? Entonces tiene esa responsabilidad de seguir precedentes válidos, ya la Corte los puede emitir con una sola sentencia a raíz de la reforma constitucional, las jurisprudencias aplicables, pero desde luego con esa responsabilidad y algo muy relevante de los juzgadores, que es el criterio, ¿no? Yo creo que en ese sentido la formación del criterio desde la carrera judicial y todos los entes que pasarán por la formación de la escuela judicial ayudan a que cuando llegue, por ejemplo, un actuario a pasar por las etapas distintas, llegue a ser juez o llegue a ser magistrado, pues ya tenga una base interpretativa de la realidad lo suficientemente amplia para este tipo de ejercicios que le habrán de corresponder con nuevas responsabilidades. Por ejemplo, soy profesor en la Autónoma de Nuevo León y esta relación también que mencionaba con la academia, pues bueno, la Corte tiene desde el año 2005 la posibilidad de que nosotros coadyuvemos con la Suprema Corte a través de las Casas de la Cultura, con una maestría en Derecho Procesal Constitucional, que es de las pocas que han permanecido vigentes, ¿no? Y eso que reflejó que la Corte, que los integrantes del Poder Judicial de la Federación ya tenían entre sus objetivos la necesidad de ampliar sus perspectivas ante lo que parecía ya ser inminente y que luego ya lo es, que fue la reforma al juicio de amparo y la reforma a la Constitución en materia de garantías individuales y hoy en día derechos humanos y el bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales siendo un derecho vigente, ¿no? Desde luego, el hecho de tener que tener un diálogo con juzgadores de primera instancia, tanto locales como federales, que analizan a la luz de un control de constitucionalidad difusa, pues también refleja un desafío mayor al juzgador que revisa, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, considero yo que es bien importante esto este espacio que se está abriendo para debatir, o más bien tratar de sumar en la reflexión sobre lo que la legislación debería de tomar en cuenta a la luz del primer saque que hizo el Poder Judicial. Estas perspectivas parlamentarias de, bueno, esta idea de parlamento abierto, pues de alguna manera yo creo que ha impulsado a que los diferentes órdenes sociales empiecen a organizarse para generar ideas, para generar insumos que luego sean utilizados en la integración de las diferentes legislaciones que se reformen, ¿no? ¿Cómo deberían de seleccionarse entonces los contenidos educativos para todo el Poder Judicial? Bueno, ya lo mencionaba, ¿no? Esto es algo que reflejaría esa preocupación que tiene el Poder Judicial
dentro del papel que juega en la sociedad actual, ¿no? Las perspectivas con las cuales hoy en día revisamos cómo transitan las diferentes ideas, los diferentes intereses, los diferentes mecanismos de organización de la sociedad. Lo que antes era minoría ahora es mayoría y viceversa. Entonces, cuando planteamos este tipo de aspectos, la idea de imparcialidad, la idea de neutralidad, pues cobra algo como que un factor muy relevante en la formación del juzgador, más que en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la idea en el derecho laboral del indubio properario dejó de serlo porque transformó un poco en la idea del derecho de la empresa. Y después de las reformas recientes, parecería que esto vuelve a ser un aspecto a tomarse en consideración. Y así, el derecho es dinámico, el derecho se transforma. Entonces, bajo esa tesitura, la educación continua me parece muy importante. Y estas, diría yo, son razones relevantes para la transformación de un instituto de la judicatura, que implica más una pertenencia, un brazo ejecutivo del Consejo de la Judicatura, de la Corte, para llevar a cabo su capacitación, como fue en un principio, de acuerdo a la historia que nos decía el magistrado Wilfrido Castañón, a llevarlo a ser una escuela de investigación, una escuela plenamente de aproximar conocimientos que sin duda tiene el propio miembro de la judicatura desde una perspectiva ordinaria, pero llevarla en un ámbito académico judicial, pues refleja esa intención de mejorar sus propios contenidos, ¿no? Ahora, y no sé cuánto tiempo me quede en esta primera participación, pero desde luego también, algo que ya se comentó, lo de incluir a los defensores públicos, pues evidentemente si el defensor público recibe capacitaciones próximas a la que recibe los integrantes del Poder Judicial, pues esto ayuda a uniformar un poco la perspectiva de lo esperado en la defensoría del propio instituto, de la Defensoría Pública, de sus usuarios, y debería de llevar a facilitar el entendimiento, que no necesariamente en la forma en que se resuelven los casos, pero sí el entendimiento entre los criterios que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación y en la manera en que la estrategia por los defensores públicos es desarrollada, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero yo que es un momento clave que debemos de aprovechar quienes tenemos la posibilidad de establecer nuestros puntos de vista al respecto, y que desde luego con una sólida base como fue el Instituto de la Judicatura, tratar de coadyuvar en alguna medida desde nuestras propias trincheras en el mejoramiento de una institución que desde luego ha sido un reflejo de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Que es la esperanza de impartición de justicia muchas veces desde lo local hacia lo federal. Y entonces, bajo esa perspectiva, esa vinculación entre la escuela de formación judicial con la sociedad y con la academia deben de verse de alguna manera materializados en una buena legislación para que eso pueda ocurrir, ¿sí? Hasta aquí mi primera participación. Muchas gracias, doctor. Y pues quisiera resaltar sus notables interrogantes, las cuales nos plantea durante esta charla sobre por qué una escuela judicial, qué tipo de juzgadores queremos en el Poder Judicial, qué tipo de formación requiere este servidor público y también cómo deben ser seleccionados estos contenidos educativos para que justamente el Poder Judicial de la Federación pueda transmitir de una manera efectiva el contenido que se les está planteando a estos funcionarios, y justamente como nos comentaba, que se lleguen a ser funcionarios que tengan una perspectiva de excelencia, tanto en un plano ético como en un plano judicial. Pues bueno, me permito darle la palabra en el marco de la segunda ronda al magistrado para que pueda charlarnos acerca de lo que quedó pendiente sobre la reforma. Muchas gracias. Las intervenciones de mi compañero se me hacen muy interesantes, sobre todo en cuanto a establecer definitivamente qué es lo que quiere el instituto formar con relación a los funcionarios de carácter judicial, ¿verdad? Yo creo que ese es un factor trascendental e importante
de acuerdo con lo que al efecto determine el Consejo de la Judicatura Federal y lo que establezca la Escuela Judicial. Para mí, el establecimiento de los cursos de capacitación tiene que ser de tal manera que refleje la realidad de la función jurisdiccional. Yo creo definitivamente que se deben de seguir dando cursos, sobre todo los más importantes de ética judicial. Para el instituto, creo yo, para la escuela federal, tiene que tener una gran trascendencia la ética en la impartición de justicia con relación a todos sus miembros, desde cuando ejerza o emita cursos de oficiales judiciales, actuarios, secretarios. Este rubro debe de estar muy presente porque es necesario en la impartición. Yo creo que también los cursos tienen que ser muy actualizados, referidos a la función de carácter judicial. Aquí el Poder Judicial Federal adolece precisamente de esa eficiencia. Si lo vemos normalmente, los cursos que imparte el instituto son, les diría yo, podría decir doctrinarios, ¿no? Y de una información y una cultura general indudablemente benéfica. Pero lo que más necesita precisamente el Poder Judicial es el conocimiento jurídico, es conocer el quehacer diario en la función jurisdiccional. Entonces, ese renglón creo que se va a retomar en el instituto y se van a realizar cursos tendentes precisamente a lograr esa excelencia judicial. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el Poder Judicial? Pues excelentes jueces, excelentes magistrados, excelentes secretarios, excelentes actuarios, excelentes oficiales judiciales. Esa es la mira y el fin que debe tener la Escuela Federal. No podemos quedarnos en medio, tenemos que ir precisamente al final. Y ahí es donde se materializa precisamente el esfuerzo que tiene que tener la Escuela Federal. Y con esta reforma se tiene la oportunidad de materializar precisamente estos propósitos. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo estaba viendo la designación de jueces y magistrados. Se establece precisamente prácticamente igual como estaba. La primera etapa la realiza el Consejo mediante reactivos, lo realiza por conducto del instituto, y esos reactivos los formula el instituto junto con el comité académico cuya función está expresamente establecida para ese efecto, junto con el director general del instituto correspondiente. Esa primera etapa es trascendental y fundamental, aunque no cuenta en la calificación final del concurso correspondiente, sino que la calificación se integra con la segunda y la tercera etapa respectiva que se formula. La segunda etapa, como está ahorita establecido, se realiza con un caso práctico y la tercera etapa con un examen oral que lo sustenta un jurado integrado por un consejero, integrado por un miembro del comité académico y por un juez o un magistrado ratificado, los que realizan la segunda etapa. Parece ser que esto va a seguir porque en la nueva ley no se dice cómo se integra este jurado, pero se dice que lo determinará el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces existe precisamente la posibilidad de variar esa integración. También existe la posibilidad de variar ahora que ya no necesariamente en la segunda etapa sea un caso práctico, sino que se habla también de cualquier examen que se le pueda realizar, incluso una audiencia pública, el desarrollo de una audiencia presencial con un jurado correspondiente para el efecto de materializar precisamente esa práctica judicial. A mí me parece que estos cambios son buenos y que buscan precisamente la materialización y la capacitación del funcionario de carácter judicial. Yo quiero patentizar precisamente la carrera judicial, que es bien interesante,
no encontré una razón, sí la entiendo, de que la carrera judicial empiece ahora ya no con el actuario, sino con el oficial judicial, ¿verdad? Esta es una innovación que se está determinando de que a partir de cuando es un oficial judicial inicia la carrera judicial. Y ahí nos vamos, actuario, secretario, secretario de tribunal, secretario de cuenta, juez de distrito, magistrado de circuito, ¿verdad? El camino que todos queremos llevar algún día desde esa manera. Y que algunos lo llevaron sin el reconocimiento actual de que la carrera judicial inicia con el oficial administrativo. La problemática aquí es que se exige que para ser oficial judicial se requiere ser abogado en la actualidad y para ese efecto se requiere ostentar un título de carácter profesional con una excepción que se establece cuando es practicante judicial en el propio poder que no se le exige el título respectivo, donde creo que habría que ponerse muy vivos, vamos a decirle así, es que en el Poder Judicial hay muchas vacantes de oficiales judiciales. En la categoría de oficial judicial también se cambió a que sea oficial judicial y no oficial administrativo. Esta categoría hace muchos años existía, ¿verdad? Y como dijo en alguna intervención aquí don Julio César Vázquez Mellado, se confundía el oficial judicial con un policía judicial y por eso se le puso el nombre de oficial administrativo. Pero en realidad, hace mucho tiempo que teníamos esa denominación correspondiente. Se van a hacer exámenes a los oficiales judiciales y se va a hacer una lista de los triunfadores y de las calificaciones que ostentan que se van a publicar. De ahí los jueces magistrados podrán designar a esos oficiales judiciales. Y dice que un 10% refiere precisamente de esa lista serán los primeros seleccionados. Entonces ahí puede presentarse un caso que existan muchas vacantes de oficiales judiciales y que no puedan suplirse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque necesitan ser sujetos a un examen y un examen de carácter colectivo. Entonces vamos a tener plazas de 2 o 3 meses, no sé cuánto tiempo, vacantes de oficiales judiciales. Ahí es donde yo quisiera pensar que el instituto puede empezar a prever todo este tipo de circunstancias que establece la nueva ley para el efecto de que cuando llegue a hacer este tema ya esté preparado para proporcionar esos elementos inmediatamente a los juzgados. ¿Por qué digo esto? Porque el oficial judicial es un elemento fundamental en el desarrollo judicial, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, pues es que es oficial judicial. No, es una piedra angular en el trabajo del Poder Judicial Federal, ¿verdad? Y todos los jueces y magistrados requieren su plantilla completa. Entonces, ese puede ser un problema que tiene que llegarse a solucionar con el desarrollo de la reforma. No por eso podríamos decir, oye, es que la reforma es mala. No, yo creo que toda reforma hay que darle la posibilidad de que entre en vigor, que se desarrolle y en un tiempo se verá su eficacia o su ineficacia correspondiente. Yo veo en esta reforma cosas importantes y trascendentales. Esto que estamos hablando de los oficiales judiciales es un tema de que se está estableciendo que la carrera judicial inicia un poco más abajo y puede ser benéfica por los años de servicio correspondientes. Otro tema que tenemos aquí de problema, vamos a llamarlo así, es el nombramiento de los actuarios. Los actuarios pueden tener un curso precisamente que les dé la licencia para ser designados. En la actualidad, un juez puede decir, tengo un candidato para ser actuario y le pide al instituto que le practique un examen. El instituto tiene la obligación individual de practicarle ese examen. Parece ser que con la reforma y el establecimiento de la nueva ley no se van a poder hacer exámenes de carácter individual, sino que van a ser también de carácter colectivo, previa análisis de cuántas plazas se encuentran vacantes. Todo esto va a redituar en un momento dado, y eso se debe de pensar desde ahorita, en que va a haber un detrimento en las plazas correspondientes y un trabajo
extra, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito, creo yo que trabajan al 200%. Están saturadísimos de trabajo, de asuntos, y requiere mano de obra increíble, ¿verdad? Son sanzones los secretarios, como yo les digo, de la manera en que proyectan tan fuerte el número que se les exige de proyectos precisamente por semana. Entonces se requiere que esto esté bien estructurado para que sea una maquinaria de producción de los oficiales judiciales correspondientes. Otro tema que a mí, la verdad, me gusta de la reforma es el establecimiento de cursos que lleven a la práctica judicial, y dice precisamente la nueva ley que se busque el conocimiento de los trámites judiciales, las audiencias, los desahogos de pruebas. Yo cuando estuve en el instituto no alcancé, porque es uno de mis anhelos personales que tuve, el establecer dentro del propio instituto un simulacro de un juzgado de distrito, de un tribunal colegiado, en el que pudiera iniciarse la práctica desde cuando se elabora una demanda, su presentación, su acuerdo, poner un juez, poner un secretario, poner un oficial que haga, y que todos formen un expediente y que el examen final sea la sentencia que se lleva a pronunciar. Esa práctica falta materialmente en la escuela judicial, pero materializarla, verla. Y otro de los aspectos que también se requiere es la capacitación doctrinaria de los secretarios y de los actuarios, porque la combinación de esa capacidad con la práctica va a llevar a la excelencia judicial. Yo quiero llamarles la atención en cuanto al dicho, que es muy cierto, de que los maestros en el Poder Judicial Federal son los jueces y magistrados de circuito. Los secretarios, los oficiales, los actuarios se forman de acuerdo con el criterio del juez o del magistrado que les enseña. Pero hay un punto muy importante y muy fundamental que consiste en la pérdida de tiempo de quien imparte justicia. Todos formamos precisamente a funcionarios judiciales, a secretarios respectivos, pero no se sabe el tiempo que emplea el juez y el magistrado en corregirle los asuntos a una persona y irlo formando sucesivamente en el conocimiento jurídico. Si esta labor la desempeña eficientemente la escuela federal, para mí en lo particular va a ser un lujo, porque entregarle al juez o al magistrado un secretario hecho que cuando lo nombre llegue a su juzgado y tome un expediente y le haga un proyecto satisfactorio para el juez o para el magistrado, se soluciona un 85% de los problemas que se generan en la redacción de las sentencias de amparo. Para mí este es un reto fundamental que tiene que emprenderlo el instituto, lo tiene que lograr con esta nueva reforma, se tiene que buscar ese objetivo primordial para lograr precisamente el realizar funcionarios de calidad. A mí me pareció también muy interesante, y otro de los temas que yo les planteo es que, curiosamente, los funcionarios, los jueces y los magistrados de hecho son reticentes en autorizar a su personal para que tomen los cursos en el instituto o precisamente ahora en la nueva escuela federal. ¿Y cuál es el pretexto? Hay mucho trabajo. Y entonces no puedo darte la autorización de que llegues a las 11 de la mañana después de tomar los cursos correspondientes. Y si ustedes lo ven, hay muchísimos miembros del Poder Judicial que anhelan tomar los cursos del instituto y que no les es permitido por la decisión de su superior jerárquico.
Parece ser que en esta nueva ley ya se incluyó y con una visión extraordinaria la posibilidad de que el superior de quien va a tomar ese curso tiene la obligación de darle el permiso correspondiente y, más importante, de colaborar con esa persona para que sea un éxito el propio curso. Tal vez va a haber un problemilla en cuanto al desempeño de su función, pero se va a ganar muchísimo en la capacidad precisamente de todos los miembros del Poder Judicial Federal. Hay otro tema que a mí me parece también trascendental, que es precisamente los conocimientos prácticos, que ya los dije, los trámites de las diligencias y actuaciones que se llevan a cabo en los procedimientos judiciales, combinado con los conocimientos teóricos. Y aquí hay un tema que es bien importante, dice actualmente la ley, el conocimiento de la jurisprudencia. Este tema para mí, como juzgador, representa finalmente, para concluir mi intervención, una cuestión de la cual anda cojeando precisamente el Poder Judicial. ¿Cuál es? Tenemos muchos secretarios, no estoy hablando que todos, pero que el buscar las jurisprudencias, dar las voces y encontrar precisamente esa tesis aplicable al caso específico, casi nunca o nunca se encuentra. Recuerden ustedes que actualmente existe ya la posibilidad obligatoria de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí ya no vamos a esperar de que se forme jurisprudencia por reiteración de criterios, sino que con un criterio nos vamos a ver obligados los tribunales en aplicarlo. Y recuerden ustedes que puede ser materia de queja administrativa la inobservancia de uno de esos criterios. Entonces, si se ve de esa manera, cobra una importancia trascendental el conocimiento de la jurisprudencia y consecuentemente es necesario que en el instituto se establezcan esos cursos fundamentales para que se domine el manejo y el conocimiento absoluto de la jurisprudencia de la Corte. A veces hay tesis, a veces hay contradicción de tesis, pero no se supo buscar. Y cuando se lleva el proyecto a una sesión, a lo mejor, porque a veces tampoco, uno de los compañeros le saca la contradicción de tesis y ok, retiramos el asunto y qué bueno que sucedió así, pero si se falla ese asunto y había una contradicción de tesis en sentido contrario a como se presentó, puede generar una responsabilidad administrativa grave para el juez y para el magistrado. Yo finalmente quisiera terminar mi intervención con ustedes, pues diciéndole que debe haber una absoluta confianza en la Escuela Federal. Yo creo que la transformación, como lo dijeron mis compañeros, se puede hacer y se puede hacer un trabajo muy bonito a partir de esta reforma de carácter judicial, ¿verdad? Tiene el objetivo primordial de hacerlo. Aquí yo no creo que estemos en la posibilidad de criticar la misma, sino que hay que darle la oportunidad de que entre en vigor, de que se desarrolle y el tiempo será quien nos venga a decir si fue o no correcta esa decisión. Yo le agradezco mucho y a mis compañeros del panel también. Muchísimas gracias, magistrado, por esta excelente charla. Y me permito destacar que en el marco de la carrera judicial, las evaluaciones son esenciales para la profesionalización integral de la función jurisdiccional. Sin más, le otorgo el uso de la palabra, por favor. Y bueno, en el marco de un poco del tiempo, les comento si pueden ser breves para que pueda comentar las participaciones que han estado poniendo vía chat, así como las preguntas. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, continuamos sobre esta línea que ya abordaba tan acertadamente el magistrado Wilfrido Castañón León. Sí, desde luego hay una gran necesidad y se genera una gran necesidad para ocupar puestos vacantes, sobre todo en un contexto
de pandemia como en el que nos encontramos, y sobre todo también a partir de otros acuerdos que nos comienzan a regir, y con esto debo hacer énfasis, no estoy manifestando mi desacuerdo con muchos de esos acuerdos generales, sino más bien a la implementación es la que ha llegado a generar algunos problemas dentro de los órganos jurisdiccionales, sobre todo para cubrir vacantes, y cubrir vacantes que son para interinatos que inclusive no representan el otorgamiento de una base o una plaza definitiva al interior de un tribunal de circuito o de un juzgado de distrito o de un centro de justicia penal federal o de un centro de justicia laboral. Creo, un aspecto que deberá irse superando de alguna forma, o sobre todo tal vez de atenuar un poco las reglas que ya aplican en esa materia, sobre todo para otorgar nombramientos que son de carácter interino, transitorio o no definitivo. Creo que eso definitivamente ayudaría bastante para cubrir esas vacantes donde definitivamente a veces no puede faltar o es valiosa la participación de cada uno de los miembros del equipo de un órgano jurisdiccional, no solamente durante un día, sino que tal vez cada hora cuenta dentro de un juzgado, cada proyecto cuenta dentro de un tribunal colegiado o dentro de un tribunal unitario. Y también definitivamente creo que debemos aprovechar el aprendizaje de las buenas experiencias que se han dado a lo largo de la historia de la escuela judicial, dicho así en forma general, como han sido los cursos en los cuales se ha preparado a personas para el cargo de secretarios de juzgado, de tribunal de circuito, y también aquellos en los que se ha preparado a personas para ocupar el cargo de juez o inclusive especialidades para magistrados de circuito. Eso es algo que puede llegar a ser, la actual ley de carrera judicial nos marca una forma de acceso a cada uno de los cargos, pero eso no es excluyente de que se diseñen cursos y se impartan precisamente para fortalecer las competencias, las habilidades, los conocimientos de cada uno de los aspirantes, sobre todo si se pretende hacer cierto énfasis en la celebración de concursos abiertos, pues esta especialización definitivamente debe ser necesaria. Ya se están haciendo algunos esfuerzos, no tengo duda que con la capacidad del doctor Arturo Bárcena Zubieta y su equipo de trabajo precisamente pueda irse llevando a buen puerto esta gran responsabilidad para la Escuela Federal de Formación Judicial. Finalmente, quiero recalcar que hay algunos aspectos que recoge la Ley de Carrera Judicial y que tradicionalmente se han transformado en letra muerta en la regulación, y por lo que ve a la capacitación, a la formación o actividades académicas de los juzgadores federales. No debemos olvidar que en algunos sistemas jurídicos inclusive se destina determinado mes o determinadas semanas del año calendario de los juzgadores para que lo dediquen exclusivamente a estudiar, a redactar ensayos, inclusive respecto de algunas de las sentencias que emiten, o bien a asistir o impartir inclusive algún curso. Es algo que debería llevarse un poco más a la práctica, precisamente porque muchas veces la carga ingente de trabajo que hay en algunos tribunales, en algunos juzgados, impide a algunos de sus titulares, de los que podríamos aprovechar su experiencia, sus conocimientos, para que pudieran transmitirlos a los demás alumnos. Desde luego, también pienso que algo que debemos reconocer en la Ley de Carrera Judicial es precisamente, y en la reforma judicial, es la participación de otras instituciones educativas
que tienen cierta relevancia. En el caso, ya hemos podido advertir la experiencia conjunta que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación e igualmente el Instituto de la Judicatura Federal con la Cátedra de Cultura Jurídica de Girona y anteriormente se ha llegado a tener en otras ocasiones dentro inclusive de la Escuela Judicial Electoral y de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación con diferentes profesores y también de diferente extracción, como puede ser de la Escuela Genovesa, de la Escuela de Alicante, sobre todo para fortalecer esos temas de los que ya se tiene como directriz al momento de fortalecer las herramientas argumentativas, las herramientas metodológicas con las cuales se habrá de emprender esta tarea jurisdiccional. Y desde luego que eso nos brinda mejores herramientas para lograr una justicia abierta, un lenguaje ciudadano, desde luego del que podemos recordar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y también precisamente lo que debemos nosotros hacer énfasis es en un aspecto muy importante. Actualmente se habla mucho de la salud emocional, de las emociones tóxicas, todo lo que hay en torno, precisamente se entiende mejor en un contexto de pandemia. Lo que es la depresión, la ansiedad y también tener que cumplir una responsabilidad tan alta a cualquier nivel dentro de un órgano jurisdiccional y también para quienes se encuentran al día de hoy fuera del Poder Judicial de la Federación o en otras instancias y que aspiran a estar en un área jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, me refiero a la motivación para la educación. Hay aspectos que se han utilizado inclusive desde los niveles más básicos de educación y para esto nada más quiero dejar enunciado lo que ha hecho en India Sugata Mitra y con eso cierro mi participación. Debemos definitivamente motivar también para una educación, debemos aprender los juzgadores, como bien lo decía el magistrado Wilfrido Castañón León, creo que debemos, los que nos encontramos en un papel jurisdiccional a cualquiera de los niveles, agradecer a cada uno de los mentores que en algún momento nos han dedicado el tiempo, sus lecciones, nos han compartido sus lecturas para tratar de ser cada día mejores en la función jurisdiccional. Mientras eso perviva una motivación tanto para aprender como para enseñar la impartición de justicia dentro del Poder Judicial de la Federación y sobre todo la modificación favorable o la influencia favorable en nuestro entorno social será cada día mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, y pues coincido totalmente con usted. Como bien decía el magistrado de la Mata, nos habla de una justicia abierta, un lenguaje ciudadano, y pues obviamente todas estas herramientas se deben de compartir a los juzgadores y obviamente a las personas que forman parte de la justicia jurisdiccional. Y pues sin más, le cedo el uso de la palabra a nuestro último ponente, el doctor Carrillo. Su micrófono. Sí, ya estaba quitando el cierre. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, yo quiero ser breve después de haber escuchado las participaciones de quienes me acompañan en esta mesa. Creo que ha quedado muy en claro, de alguna manera, la relevancia de lo que se quiere a través de esta reforma, tanto constitucional como legal, en diversos aspectos de la judicatura, pues potencializar la capacidad que tiene el propio Poder Judicial en ser generador de confianza institucional. Bajo esta idea, la posibilidad de generar hacia el interior y hacia el exterior la confianza en que sus decisiones van a mejorar en términos judiciales,
en que sus decisiones también internamente van a ser justas en la propia carrera judicial, pues refleja una perspectiva en la cual la ciudadanía está esperando de alguna manera que ese potencial que tiene el Poder Judicial de la Federación pues sea evidente en todos sus ámbitos de influencia, ¿no? Hacia el interior, por ejemplo, me di a la tarea de charlar con algunos buenos amigos que forman parte del Poder Judicial de la Federación en función de qué consideraban relevante de las propuestas de reforma que se estaban planteando, ¿no? Y ahí traté de retomar un poco algunas ideas y me quedé con una, sobre todo por el tiempo y dar paso a las preguntas, respecto al acompañamiento que podrían tener en algunos cursos, sobre todo me hablaban de cursos para secretarios. Bueno, me pareció muy interesante también al revisar esto, pues algo que ya es común en algunos casos en cursos en el Tribunal Electoral, ¿no? Tener un tutor, ¿no? Que le permita ir llevando de alguna manera el conocimiento, aproximándolo de una forma más próxima, más cercana, ¿no? Y eso refleja una preocupación institucional por coadyuvar y ayudar hacia las personas que tienen la intención de seguir creciendo hacia el interior, ¿no? Entonces, eso refleja también una inquietud por tener la posibilidad de mejorar la perspectiva que se tiene sobre la equidad y la justicia hacia el ingreso, la permanencia y el ascenso en los cargos de la carrera judicial. Creo que eso es algo que también debe de salir robustecido de esta propuesta de reforma. Yo creo que en la sociedad hay una inquietud, no solamente de la judicatura, sino en cualquier ámbito gubernamental, de ese tipo de condiciones de justicia y de equidad hacia el ingreso, ¿no? Entonces, y permanencia, desde luego. Entonces, eso reflejaba un solo componente de muchos que se tienen en la propuesta de reforma por fortalecer esa posición, ¿no? Entonces, cuando se coadyuva en la igualdad de oportunidades, creo que es bienvenido cualquier propuesta de reforma, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, también retomando un poco la perspectiva de preocupación sobre la idea de justicia abierta, me tocaba hablar un poco acerca de este tema gracias a una invitación que me hizo el maestro Arturo alguna vez a un seminario de magistrados electorales locales, hablar de este tema cuando era un tema muy, muy en ciernes, ¿no? Y la literatura pues era muy poca. Hoy en día pues sí, ciertamente se ha abonado mucho en esa perspectiva de aproximación de la sociedad con la judicatura, en una idea de gobierno abierto, open government, a justicia abierta, ¿no? Entonces, ya hay mecanismos que existen y que hay que seguir mejorando, ¿no? Y la judicatura, la escuela judicial puede seguir coadyuvando en eso, ¿no? ¿Y cómo habla la judicatura? Pues a través de sus sentencias, eso es evidente, no es nada nuevo. Entonces, con una escuela de formación judicial, desde luego que eso puede seguir mejorándose, ¿no? Hay sentencias de lectura fácil, hay sentencias en términos de lectura de lenguaje ciudadano. En fin, tenemos una condición ya que ha sido desarrollada ampliamente por el Poder Judicial, pero que debe de ser potencializada desde el momento en que se está formando, ¿no? Y otro, para ir cerrando un poco el tema, es la expectativa que se tiene del cumplimiento de las directrices éticas del Poder Judicial, ¿no? Buena parte de las reformas también vienen por cuestionamientos que desde el exterior se ha hecho al propio Poder Judicial. Y qué bueno que se tuvieron de alguna manera oídos escuchantes hacia esas cuestiones, ¿no? Cuestiones que no quiero profundizar mucho en ellos porque no me constan, pero que han salido de alguna manera a mención. Yo creo que estas reformas ayudan a transparentar en buena medida buenos aspectos de la equidad en el acceso, de las personas que van a estar participando hacia los concursos que genera el propio Poder Judicial. Entonces, y evitar cualquier distorsión subjetiva de lo que pudiera plantearse. Y en esa medida, yo creo que habría que agradecer el esfuerzo al propio Poder Judicial de la Federación, a sus integrantes, en tratar de mejorar esos aspectos y evitar que crezcan, ¿no? Yo creo que hay un atraso fuerte en judicaturas locales en ocasiones en cuanto a estos temas, pero que ojalá este tipo de proyectos a nivel federal, a nivel nacional, desde luego, coadyuven también el mejoramiento de la judicatura local, porque es importante mejorar los órganos revisores
y de instancias federales, pero creo que también eso debería de permear, ya como colofón de lo que quiero plantear, hacia las judicaturas locales. Yo creo que eso también debería de verse reflejado. Entonces, sin duda, una expectativa de una ética judicial robusta es la que desde la sociedad, desde la academia se demanda, y que qué bueno que la Judicatura Federal ha respondido con este proyecto de reformas, y qué bueno que celebramos hoy en día que ya la Constitucional ya lo sea, ¿no? Yo con esto cierro mi participación y atento a lo que siga. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues tal como lo señala, este tipo de cursos, capacitaciones, evaluaciones y directrices éticas abonan a transparentar la función judicial y más en tiempos de esta pandemia. Leería los comentarios, algunos que nos han señalado. Justamente Paulina nos dice, muy acertado el comentario del magistrado respecto a la necesidad de teoría y práctica por igual, además de resaltar el papel de los titulares como formadores. Asimismo, también nos comenta que muy enriquecedor el comentario del juez, ya que pone en contexto la pandemia y justamente nos habla de una formación holística durante esta reforma. También Luigi Carrillo nos menciona que la ponencia del doctor Carrillo abona al conocimiento y temática abordada mediante una perspectiva reflexiva y de excelencia jurídica. También Adrián nos comenta, sumamente interesante y mucho que reflexionar con esta ponencia. Les comento que tenemos dos preguntas vía chat. Una se refiere al cuánto tiempo creen que veríamos armonizados esta reforma, tanto en poderes judiciales estatales, para que estos a su vez cuenten con sus escuelas de formación judicial que consolide el espíritu de dicha reforma en los órganos locales. La hace Eric Salas del Estado de Guerrero. Por otra parte, también le someto a consideración la pregunta que nos hace Jorge sobre qué aspectos deben privilegiarse en lo académico y lo práctico para lograr la eficiencia en la formación de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Respecto de estas dos preguntas, bueno, ¿quién quisiera responder sobre estas manifestaciones que nos están planteando, muy interesantes y reflexivas para esta charla? Mire, yo pienso que con relación al primer tema, o la primera pregunta que refiere cuánto tiempo se requiere para la instrumentación de un instituto a nivel local, pues realmente yo creo que es muy aleatorio, pero a partir de esta reforma de carácter judicial, creo que están dadas las bases inmediatamente de los tribunales locales para establecer a nivel local su instituto correspondiente. Pero aquí hay una cosa muy importante. Una de las facultades que tenía el instituto y que la sigue teniendo de acuerdo con la nueva ley es la colaboración con las entidades federativas. Es decir, cuando estábamos en el instituto se podían impartir cursos a nivel local y se estaban haciendo regularmente los mismos. Entonces, aquí hay un tema que mientras se establece el Instituto de la Judicatura a nivel local, el Poder Judicial Federal, a través del Instituto, ahora Escuela Federal, puede proporcionarle la capacitación y ayuda a los tribunales superiores de justicia a nivel local. Y la otra pregunta, pues yo creo que el establecimiento de cursos deben de ser precisamente equilibrados. Hay quienes se vayan por el tema de la teoría, yo me inclino más en la práctica. Yo creo que deben darse cursos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la teoría ya se está dando. Yo he encontrado en el instituto materias, cursos de muy vasta capacidad, y aquí quiero
abundar en eso de que hay ponentes internacionales que vienen al instituto. Se ha encargado la Escuela Judicial precisamente en traer esa capacitación, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, los jueces y magistrados están capacitados. Y me faltó comentarles el tema obligatorio que creo yo, y a lo mejor no va a ser muy aceptable, el que se establezcan cursos obligatorios de jueces y magistrados de actualización judicial. Esto definitivamente va en contra de la función por el tiempo que se emplea, pero yo creo que va a enriquecer el conocimiento y la práctica judicial, y sobre todo cuando hay a nivel internacional lo último precisamente en la cultura jurídica. No sé si... Magistrado, no sé si alguien más tenga algún comentario sobre estos planteamientos. Sí, adelante, maestro. Brevemente quiero mencionar que, bueno, para lograr la evaluación de una institución de carácter académico y dada esa naturaleza que asemeja a la Escuela Federal de Formación Judicial con una institución académica, generalmente los resultados se pueden medir en un mediano plazo de 10 a 15 años. Sin embargo, muchas veces los resultados pueden verse en un tiempo más corto o más inmediato, desde luego con cursos que sean específicos. Y con esto voy a la otra pregunta que se realizaba. ¿En qué aspectos se debe hacer énfasis? Pues precisamente debe ser una educación en contexto que permita precisamente desempeñarse adecuadamente en la práctica al alumno. Precisamente no se aprende a nadar generalmente o a andar en bicicleta mediante un buen tratado de las bicicletas o del nado, sino que se requiere cierta práctica, y en eso le coincido completamente con el magistrado Wilfrido Castañón. También coincido en que es necesario, dadas las actividades de los juzgadores, en que es necesario dedicar un tiempo específico y especial para el estudio y para lograr perfectamente la concentración y el aprovechamiento para una educación que sea trascendental de los juzgadores, y no simplemente compaginarlo con las tareas del día a día, que muchas veces son absorbentes y no permiten desarrollar todas las actividades académicas. Y por eso es que necesitamos a lo mejor darle un poco de más vida a los programas que hay para otorgar año sabático, a los programas que hay para otorgar permisos para capacitación exclusiva de los juzgadores, y creo que eso podría generar buenos resultados, sobre todo si también se miden los resultados que hay con base en esas actividades. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y doctor, adelante. Sí, sobre la primera pregunta, y coincido con el magistrado Wilfrido, que ciertamente esto es muy incierto, ¿no? Es aleatorio prácticamente. El único objetivo que tendríamos como un elemento a considerar es lo que mandataban los transitorios de esta reforma, ¿no? Como un parámetro inicial a una expectativa de tratar de homogenizar escuelas de formación judicial en los estados, pues es que primero el Congreso de la Unión tendría hasta 180 días para llevar a cabo la legislación secundaria, ¿no? Pues una vez que entre en vigencia eso, ya tendríamos ahora sí, de manera objetiva, pues cuáles son los parámetros que se retomaron totalmente del proyecto de reforma, ¿no? Entonces, eso sería algo, pero desde luego, eso no garantiza ni puede plantear ningún término específico para tener escuelas de formación judicial, que ya tienen institutos, ¿no? Igual que lo tenía el Poder Judicial de la Federación. Pero lograr eso, pues también depende de una cuestión de orden político, ¿no? En cada estado. Y respecto a la segunda, yo considero que desde luego hay que profundizar en los temas de carácter práctico. Hay muy buena actividad de carácter teórico en el instituto, y entonces el mejoramiento de las habilidades propias de cada cargo
capacitación específica para el desempeño del puesto concreto, pues es muy relevante, ¿no? Las capacidades, las habilidades, pues deben de seguirse desarrollando. La idea de simulaciones, como lo hace la Corte Interamericana, ¿no? Con los estudiantes de Derecho, las Smooth Court, pues es interesante que también se pueda llevar en cuanto a los oficiales que ya forman parte de la carrera judicial. Pues eso es evidente, porque bueno, la academia de alguna manera se hace cargo de ámbitos más de carácter teórico. Entonces, estaría muy bien complementado, desde luego, con una continuación inicial de lo teórico, pero dando mayor énfasis, ahora sí, porque es una escuela de formación judicial, ¿no? Y ahí me llama la atención, bueno, esta posibilidad que ya tiene el propio instituto de desarrollar posgrados. Bueno, en un posgrado, pues evidentemente se tiene más una expectativa de orden teórico. Entonces, ¿hasta qué punto los recursos deberían de irse destinados a cuestiones de orden de posgrado? Pues no lo sé, no quiero decir que sea correcto o incorrecto, creo que es válido que se lleven a cabo, pero sí coincidiría con que la capacitación más práctica por parte del instituto, pues debería de profundizarse en ello, y eso mejoraría la eficiencia y eficacia de los recursos que se le destinan a la Escuela de Formación Judicial. Muchas gracias, doctor. Les agradezco muchísimo por estas interesantes reflexiones y también les agradezco, ¿no? estos comentarios a la reforma judicial y justamente, ¿no? Se adecuan muy bien para el tema de nuestra mesa, la nueva Escuela de Formación Judicial, agradeciendo también a la Escuela Libre de Derecho, al rector y a Arturo Ramos por esta cordial invitación.